teacher. Afternoon, Good Edwin. afternoon, Hello. teacher. Good Hello, afternoon, teacher. Kay. Hello, Jared. Hello, Alexis. Good Hello, afternoon, teacher. Alejandra. Hello, Cevitas. Hello, John Carlos. Hello, Yareli. Okay. Hello, Milan. Hello, Haley. Hello, Lupe. Very good, guys. So Hello, welcome back. teacher. Hello, John Carlos. Welcome back to these English classes, guys. So the last class, we were talking about how to describe, how to do the, the speaking, right? Estábamos hablando de cómo se hacía el speaking, cómo nos tuvo herido, ¿cierto? So, today we're going to continue with a new topic. El día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema. And this topic is, hold on a second, que no lo encuentro. And this topic is about the present simple. Okay? So the famous present simple, el famoso presente simple. Okay? So we're going to be copying some exercises. Vamos a ir copiando algunas cositas, ¿ok? Solo lo que yo le digo copia, si no, no. ¿Ok? Si yo no le digo que copie, usted no copie. So first, let me explain. We're going to talk about the present simple. Vamos a ir hablando sobre el presente simple, ¿ok? So this one over here is the present simple. And the present tense is the base form of the verb, ¿ok? Para aprender el presente simple, ¿qué creen que hay que aprender? Los verbos. Les cuento, ¿ok? Para aprender los verbos hay que estudiarlos, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a mandar ahorita una, una lista de verbos, ¿ok? Al WhatsApp. Les mandé una lista de verbos ahorita al WhatsApp. Hay verbos regulares e irregulares, ¿ok? But first, let's check that list. Vamos revisando esa lista, ¿ok? So let's see. Déjeme, le pongo la lista y le comparto pantallita. So before knowing anything about the present simple, antes de saber cualquier cosa del presente simple, le cuento que primero hay que saber los verbos, ¿ok? The irregular verbs. So we have here around of 60 verbs. Tenemos alrededor de 60 verbos, ¿ok? And we have to know them all. Y tenemos que sabernos todos, les digo. Los 60 verbos. Tenemos que sabernos el infinitivo o su forma base, también se le conoce así, el infinitivo, su forma base, then the past tense, the past participle, the gerund no, ese no le vamos a hacer caso, ¿ok? El gerundio, esta fila de aquí, no le vamos a hacer caso, ¿ok? Ese no le vamos a hacer caso. And then we have the Spanish part, y después tenemos la parte en español. So for example, here we have the verb to be. Primerito, let's focus on this one. It says be. El verbo to be, que cuando yo tengo mi forma base va a convertirse en am, is, are. ¿Ok? En el past tense, y su forma pasada va a ser was and were. ¿Ok? Y su forma de pasado participio va a ser been. ¿Y qué se va a significar en español? Ser o estar. ¿Ok? So, para saber cómo hacer oraciones, primero debemos de saber los verbos. Y les envío la lista de verbos, ¿por qué? Porque a veces tendremos que hacer oraciones y yo no sé cómo decir, profe, ¿cómo se dice volar? Profe, ¿cómo se dice comer? Profe, ¿cómo se dice dibujar? Entonces usted se va a su lista, que les recomiendo que la impriman, usted se va a su lista, va a buscar en español, en la parte del español. ¿Cómo se dice, digamos, en esta parte? Yo me voy a fijar en esta parte, ¿ok? ¿Cómo se dice soñar? Entonces yo voy a la parte del español, a ver, dice, no, 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 no. Soñar está aquí, soñar. ¿Y cómo se dice soñar? Se dice dream, ¿ok? Entonces así vamos a ir trabajando con esta lista, ¿ok? Do you have any questions? ¿Tenemos preguntas, dudas?
¿Entendimos o no entendimos? ¿Me puede repetir, teacher? Claro que sí. Yo al WhatsApp les mandé dos listas de verbos, ¿ok? Les mandé dos listas. Este de aquí, Profe, primerita, es la lista de los verbos irregulares, ¿ok? Esta es la lista de los verbos irregulares. ¿Qué quiere decir irregular? Que su forma base, su forma pasada y su forma participa va a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, draw, drew, drawn. ¿Ok? Yo digo eso. Draw, dibujar. Drew, dibujé. Y drawn, dibujando. ¿Ok? Y después tenemos la lista de los verbos regulares. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que estos solo se añaden ed. ¿Ok? So mi forma base va a ser normal, que dice answer. ¿Ok? Su forma pasada y su forma participia, a ambos les vamos a añadir ed. Answered va a ser el pasado y el past participle. Y en español significa responder. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque es necesario que nosotros nos sepamos los verbos para hacer oraciones. ¿Ok? Por lo que les recomiendo y deberíamos imprimir estas dos listas de verbos. ¿Ok? Ahí sí se entendió mejor. Do you have any question? profe, Ajá, yo no estoy ahorita con mi mami, no, y estoy en otro teléfono ya. y no tiene el WhatsApp. Pero esto es para la próxima clase, Yareli. Ah, ya. Ujú, no es para ahorita, tranquila. Ah. Sí, tranquila. Teacher, ¿tenemos que copiar eso ahorita? No, mi corazón, solo lo que yo les diga, usted copia. Eso no, eso era para empezar la clase. ¿Ok? So now, let's continue with the present simple. Ahora sí, vamos con el presente simple. Yo les decía que the present tense is the base form of the verb. ¿Ok? Dice que el presente simple utiliza la forma base de los verbos. So let's focus on this sentence. Vamos a fijarnos en la oración. Okay, this sentence says, I work in London. Okay, ¿cuál es mi verbo aquí? Es el work. Okay, I work in London. Yo trabajo en Londres. Okay, but with the third person of the singular, such as she, he, it, we are going to add an S. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si yo estoy hablando con el he, she y el it? Yo a mi verbo le voy a añadir una S. ¿Por qué? Porque así se le conjuga. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, she works in London. Ella trabaja en Londres. ¿Ok? ¿Si entendimos o repetimos? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Dudas, preguntas? Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí entendimos? Perfecto. Ok. So, when we are doing the affirmative way, esto sí vamos a copiar, por favor, este cuadrito, pero primero ponemos atención, después copiamos este cuadrito de aquí. Ok, let's focus on this part. Primero ponga atención, después no entiende. Yareli, please. Primero ponga atención y después copia. Después no entiende. Thank you. So, in the affirmative way, guys, en la forma afirmativa, en la forma positiva, tenemos que para I, you, we and they, mi verbo se va a mantener normal. ¿Ok? Entonces, yo no le añado nada, yo no le hago nada. Pero, ¿qué pasa con he, she, it? I'm going to add an S. Le voy a añadir una S. ¿Ok? Al verbo que yo tenga, que yo esté hablando con he, she, it, I'm going to add an S. Le voy a añadir una S. Entonces, si yo hablo, I speak English, in the first one, I speak English. ¿Por qué a ese no le pongo S? Porque dice que la regla, que si yo tengo I, we, you and they, mi verbo se mantiene normal.
Pero ¿qué pasa? Let's watch the next one. Veamos la siguiente. It says, he speaks English. ¿Y qué dice la regla? Que cuando yo tengo he, she, it, yo voy a añadirle la S en el verbo. ¿Ok? And then we have, they live in London. Ellos viven en Londres. Otra vez, me voy a la regla. ¿Qué dice la regla? Que cuando yo tengo I will you, they, mi verbo se mantiene normal. And the last one, it says, she lives in Paris. Ella vive en París. So it says, she, y la regla dice que he, she, it, le añade la S. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Tenemos dudas, preguntas? No? Okay, so now you can copy. Ahora sí, ya puede copiar. No se olvide de tener las cámaras prendidas. Veo varias cámaras apagadas. Primer llamado de atención. John Carlos. Sebastián. Thank you. Se encuentro en mi cuaderno, nomás. Ya, mi amor. Finish, teacher. Finish, Thank you, teacher. Kayla. Thank you, Allison. Let's finish, please. Vamos terminando el resto, por favor. 3 more minutes. 3 minutitos más. Finish, teacher. Okay, let's wait for the rest. Vamos esperando el resto. Ready, guys? ¿Ya acabamos? Lupita, ¿ya acabó? Teacher. Yes, Edwin.
que toca copiar Teacher, exclusión porque se me dañó el audio y no escuchaba nada. Ya, Edwin, hay que copiar este cuadrito, el que está Eso fue lo encerrado copié. en rojo. Ajá. teacher, Dígame, Neymar. ya acabé. Thank you. Lupita, do you finished? Yes. Thank you, my love. Milan, ya acabamos mi vida. Ya mismo. Ok. Jared, do you finished? Ya acabamos. Ya estoy en la última, teacher. Perfect. Yareli, ya acabamos. Yes, teacher. Ok. John Carlos, do you finished? Ya acabamos, John Carlos. Finish, teacher. Ya casi. Thank you. Teacher. Ya mi corazón. Alexis, do you finished? Ya, teacher. Thank you. Cevitas, do you finished? Estoy en la última. Ok, Sebas. Está con sueños, Cevitas, que tenían los ojos así cerraditos. Ok, Ah, let's sí. hurry up. Vamos apurándonos, ¿ok? 2 minutitos más y continuamos. Finish, teacher. Ok, guys, so let's continue. Edwin, si usted no ha acabado de copiar, ya le mando capturita de Ya pantalla en acabé. este momento. Ah, ya acabó. Qué bestia, qué velocidad. Rayo McQueen le queda corto. Perfect. So now, let's do the present simple with questions. Se ríe. Very good. Let's do the present simple with questions. Espérenme un ratito, chicos. Okay, guys, sorry. So, we have to look at the questions. Vamos viendo las preguntas, okay? Solo vamos a ver las preguntas. It says, do you play the piano? Where do you live? Does Jack play football? Where does he come from? Do Rich and Angela live in Manchester? Where do they work? Ok, tenemos estas preguntas. ¿Y qué es lo que notamos primero en las preguntas? Que unas empiezan con do. Aquí tengo una que empieza con do. Otra empieza con does. Y otra empieza con do. Pero tengo otras que empiezan con where y where. Y se me repite. Ok. So the first one, la primerita, la que dice, do you play the piano? Sorry. Tú tocas el piano. Do you play the piano? Tú tocas el piano. Acuérdate que play, el verbo play, sí significa jugar, pero también significa tocar algún instrumento. ¿Ok? So, cuando yo digo I play the guitar, yo toco la guitarra, o sea, que sé tocar la guitarra. ¿Ok? If I say, do you play the piano? Si yo digo play the piano, no es que juego al piano, ¿no es cierto? Yo toco el piano. ¿Ok? And then we have where do you live? Where does he came from? Where do they work? ¿Qué significa where? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. Entonces el where significa dónde. Entonces dice, where do you live? ¿Dónde vives? Where does he came from? ¿De dónde viene él? ¿O de dónde es él?
Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Pero si usted se da cuenta, cada uno que tiene el where, al ladito tiene el do, where do you live? O tiene el does, where does he come from? O tiene el do again, where do they work? ¿Ok? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que mi auxiliar para las preguntas va a ser el do y el does. ¿Ok? So, we use do and does for make questions in the present simple. We use does for he, she, it. And then we use do for their others. ¿Ok? Nosotros utilizamos el auxiliar does para he, she, it. Y nosotros utilizamos el do para I, we, you, and they. ¿Ok? Nosotros utilizamos el does para he, she, it. Y utilizamos el do para I, we, you, and they. ¿Ok? For those. And we also use do and does with questions words like where, what, and when. ¿Ok? Y también nosotros utilizamos palabras con preguntas como por ejemplo where, what y when. Where, que significaba dónde, what, que significaba qué, y el when, que significaba cuándo. Yo no he dicho que copie, por cierto, yo les voy copiando. Esto no hay que copiar, por si acaso. Les veo que están copiando. Ok. And we use do and does with questions words like where, que significaba dónde, what, que significaba qué, y when, que significaba cuándo. Okay, so for example, where do Angela and Rita live? What does Angela do? When does Rita usually get up? ¿Dónde trabaja Angela y, perdón, dónde vive Angela y Rita? ¿Dónde, qué hace Angela? ¿Y dónde perdón, cuándo Rita usualmente se levanta? ¿Ok? Eso es lo que significa. So, let's see. Para resumir. Before we summarize. Antes de resumir. But also, we do questions with who, but often we don't use do or does. Cuando nosotros hacemos pregunta con who, ¿quién me dice qué significa who? ¿Alguien sabe? Bien. ¿Quién? Very good. Cuando yo hago preguntas con quién, with who, I don't use do or does. ¿Ok? Yo no utilizo el do y el does. ¿Por qué? Porque el do y el does es para auxiliares para referirme a la persona. Entonces, who, como ya significa quién, si yo vuelvo a poner who do you live with, estoy súper redundando y está muy mal. ¿Ok? Entonces yo solo diría, who lives in London? ¿Quién vive en Londres? Y si usted se da cuenta, cada uno de los verbos, they are going to have an S at the end. Van a tener una S al final. ¿Ok? So, who lives in London? Who plays football at the weekend? Who works at Liverpool City Hospital? ¿Ok? Siempre que yo tengo el who, mi verbo va a ir con S. Pero si usted se dio cuenta, los anteriores no tenían los verbos no iban con S. ¿Ok? Los verbos estaban normales. Okay, so now let's copy this part. And here are some useful questions. Okay, esta es una de las preguntas más comunes que se hace con el do, el does, where, what, when. Okay, so for example, where do you come from? ¿De dónde vienes? ¿Hay que imprimir eso? No. Do you come from Ecuador? ¿Vienes de Ecuador? Where do you live? ¿Dónde vives? Do you live in Galápagos? ¿Vives en Galápagos? What work do you do? ¿Qué trabajo haces? ¿O a qué te dedicas? Do you like hamburgers? ¿Te gustan las hamburguesas? Do you know mathematics? ¿Sabes matemáticas? Okay. So now, vamos a resumir lo que dice de las questions con el present simple. Okay. So aquí tenemos el auxiliar
¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi auxiliar? Va a ser el do y el das. Pero para el do solo voy a utilizar I, we, you, and they. Y para el das, yo voy a utilizar he, she, it. ¿Ok? El das está casado con el he, she, it. Y el do está casado con el I, we, you, they. ¿Ok? John Carlos, ¿con quién está casado el do? Con I, you, we y they. Perfecto. Jared, ¿con quién está casado el das? He, she, it. Very good. Entonces, estos van a ir siempre juntos, nunca se van a separar. El do no se separa del I, we, you, they, y el das no se separa del he, she, it. ¿Ok? But what happens with the verb? ¿Qué pasa con el verbo? El verbo se mantiene igual. ¿Ok? El verbo no se añade S, no hace nada. ¿Ok? And also we have to add the question mark. Y tenemos que añadir el signo de pregunta. ¿Ok? And then we have, for example, ¿cómo hago yo una oración? Perdón, ¿cómo hago yo una pregunta de una oración? So here we have, you speak English. Quiero hacerle pregunta. Como yo estoy hablando del you, me voy a mi regla. Dice que el you siempre utiliza el do. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, do you speak English? Y el resto se copia igual. ¿Ok? Yo lo único que añado es el Edwin, por favor, estése quietito. Thank you. So, el do siempre va a ir al principio y el resto se copia igual. ¿Ok? ¿Y qué añado al final? El signo de pregunta. ¿Ok? So then, I have another sentence. Tengo otra oración. It says, he speaks German. Como estoy hablando del he, ¿se acuerda que decíamos que he, she, it, el verbo siempre va a aumentar a S? ¿Ok? Y para hacer pregunta, yo voy a utilizar siempre el das. ¿Ok? Entonces yo digo das y el resto copio igual. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que en las preguntas, cuando yo hablo de he, she, it, se elimina la S. ¿Ok? Se elimina y solo me queda does he speak German? Y al final, ¿qué añado? El signo de pregunta. ¿Ok? Do we understand? ¿Si entendimos o repetimos una vez más? ¿Quién me dice? Si entendimos. Segurísimo. Verán, donde yo les hago una pregunta y me saquen cero, les hago refuerzo de todito. ¿Puedes Ok, repetir otra vez? ok. ¿Qué parte repito, Edwin? Edwin, Mm, ¿qué lo parte primero. repito? La primera, ¿cuál es la primera? ¿La del do y el das? Ujú. Ya. Cuando yo tengo mis auxiliares para preguntas, siempre va a ser, en el presente simple va a ser do or does. ¿Ok? Esos siempre van a ser mis auxiliares en el presente simple. Siempre, siempre, siempre. Para hacer preguntas. Siempre, siempre, siempre yo les voy a utilizar el do o el does. Pero este do y este does tienen unas excepciones. Ellos están casados con unas personas. El do está casado con el I, we, you, they. Y el does está casado con el he, she, it. ¿Ok? Con esos tres. Entonces, el do está casado con el I, we, you, they. Y el does está casado con el he, she, it. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. But what happens with the verb? ¿Qué pasa con el verbo? The verb is going to stay in the base form. Se mantiene en su forma base, o sea, en su forma normal, en su forma infinitiva. ¿Ok? And then after the verb, I'm going to use the question mark. Y después utilizo el signo de pregunta. A este cuadro de aquí no le vamos a parar bola. ¿Ok?
So, si yo tengo una oración y la quiero hacer pregunta, aquí tenemos el primer ejemplo. You speak English, ¿ok? You speak English. Tú hablas inglés. Pero yo le quiero hacer pregunta a esta oración. Entonces, ¿cómo la convierto en pregunta? Tengo que darme cuenta de quién estoy hablando. Y estoy hablando del you. ¿Qué me dice la regla? ¿Con quién está casado el you para hacer preguntas? Con el do. ¿Ok? You see? Con el do. Y es por eso que yo pongo do al principio y el resto copio igual. Y al final I'm going to add my question mark. Y al final yo añado mi signo de pregunta. Y lo único que cambio es que yo aumenté el do. ¿No es cierto? Y que aumente el signo de pregunta. Without the question mark is not going to be a question. Sin el signo de pregunta no va a ser pregunta y va a estar mal. ¿Ok? Then we have another one. Después tenemos otro example. And it says, he speaks German. But what happens here? Pero ¿qué pasa aquí? Que como estoy hablando del he, ¿qué pasa con mi verbo? Tiene una S, tiene una S. Porque la regla dice que cuando yo estoy en presente simple, todo verbo que sea he, she, it, voy a aumentarle una S. Entonces yo voy a decir he speaks, he plays, he watches, he goes, um, he, he draws, he sings, ¿ok? Todos van a tener una S al final, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago pregunta a este? Let's see. Vamos bien. ¿Qué me dice la regla? Que cuando yo quiero hacer preguntas con he, yo voy a utilizar ¿qué cosa? El does. Entonces yo pongo primerito el does y el resto copio igual and I'm going to add my question mark. Y al final añado mi signo de pregunta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que yo al verbo no le copio igual. Si se da cuenta, ya mi verbo está sin ¿qué cosa? Sin la S. ¿Ok? Porque como ya tengo aquí el auxiliar, que es el das, este das ya me va conjugando a mi verbo y es por eso que yo no le pongo la S, porque ya está conjugado. ¿Ok? La S en una oración normal, como está acá arriba, va a hacer que conjugue el verbo. Ella juega. ¿Ok? Ella no dice, nosotros no decimos jugar. Ella jugar, ella hablar, ella saltar, ¿no es cierto? Nosotros conjugamos. Entonces, la S hace la función de conjugar al verbo. Y nosotros decimos, ella juega, él habla, él va, él cocina, él mira, ¿ok? Y es por eso que conjugamos los verbos, ¿ok? So now, ahora sí, ¿está mejor entendido? Yes, no. Yes, teacher. Ok, perfect. Ahora sí, podemos copiar este cuadrito y vamos a poner question. Guys, before we start copying, antes de que empecemos a copiar, we have to join again. Nos tenemos que volver a unir, ¿ok? Because the meeting is about to end. La reunión ya se nos acaba y tenemos que volvernos a unir, ¿ok? So, let's join again.